Buenas tardes, profesor. Junto con mi compañera Antonia Cortés vamos a desarrollar la integral número 2 que corresponde al análisis y crítica del libro Psicopolítica del autor Byung-Chul Han. Este autor es un conocido filósofo crítico cultural, el cual tiene obras destacadas tales como La sociedad del cansancio, La agonía del Eros y el libro Psicopolítica. En principio, el primer capítulo, el autor nos habla de la crisis de la libertad. En él desarrolla diferentes ideas como la explotación de la libertad, entendida bajo nuestro sistema neoliberal actual, en donde la libertad es individual y por ende esta responde a una acumulación de capital. Este sentido de libertad contemporáneo es falso porque somos esclavos de un sistema, aunque éste sea invisible y tenga formas de coerción de las cuales no nos damos cuenta. A lo largo del capítulo, el autor genera analogías referentes a autores como Hegel y la dialéctica del amo y el esclavo para intentar explicar cómo se concebía la libertad antes, en la época moderna tardía o principios de la época contemporánea, y cómo la conocemos ahora. De hecho, también hace referencia a Marx, el cual define la libertad como una relación lograda con el otro. Solo a través de la comunidad se alcanza la libertad personal, es decir, a través de la realización mutua. Actualmente, el sistema neoliberal lo que nos impone es una libertad individual, en donde somos amos y esclavos de nuestra propia empresa, es decir, nos autoexigimos y autoexplotamos a nosotros mismos. En el siguiente capítulo, denominado El poder inteligente, el autor nos señala que estamos bajo un sistema neoliberal el cual actúa silenciosamente, generando formas de coacción a través de sistemas de información, de comunicaciones o a través de redes sociales que nos esclavizan y no nos damos cuenta. Sin embargo, todo el tiempo, a partir del descanso, del trabajo, estamos dentro de un sistema que nos hace trabajar y producir constantemente. Nosotros le entregamos al Big Data, que es este gran sistema de información de forma voluntaria, en donde el sistema tiene la capacidad de manipularnos y de predecirnos. En el siguiente capítulo de Biopolítica, el autor hace referencia a Foucault y hace la diferenciación entre la política biológica que se llevaba a cabo para someter a través del control de la natalidad o de la mortalidad y que ahora es un control mental a través de la psique, por eso el nombre de psicopolítica. A continuación, en el capítulo El dilema de Foucault, Byung Han habla sobre el origen del capitalismo y cómo el neoliberalismo es parte de este mismo. También nos comenta en cómo se da paso de lo biopolítico a lo psicopolítico que plantea. Es decir, dejamos de lado lo disciplinar y corporal y pasamos a una optimización emocional. El yo neoliberal se explota a sí mismo de forma voluntaria porque así el sistema lo requiere. La cura como asesinato es un capítulo que nos relata de manera perfecta cómo ocurre esto en el contexto contemporáneo actual, donde en la psicopolítica neoliberal explota al hombre de manera en que llega a corromper su alma y a romperla, por ejemplo, por medio de coaching. También el autor, en el capítulo del shock, relata el libro Doctrina del Shock de la autora Naomi Klein y hace esa comparación entre el shock que da la autora, que es mucho más corporal y más biológico, al psicológico que él plantea, en el cual estamos inmersos hasta el día de hoy. Por eso que en el capítulo del Víctor del Amable, el autor Byung Han sigue haciendo esta crítica hacia el sistema, lo compara incluso con 1984, donde nos habla de este panóptico digital, es decir, estas nuevas prisiones en las que estamos inmersos como sociedad contemporánea por medio de los celulares o la interconectividad. Aquí se hace una comparación con estas cárceles y las comparas con las que Foucault en su sociedad moderna hablaba, como por ejemplo la escuela o la familia. En el capítulo 9, el capitalismo de la emoción, en el capítulo del Big Data, nos habla a través de cómo la emocionalidad con los sentimientos se van a diferenciar. El sentimiento, por un lado, es narrable, mientras que la emoción no, pero está en concordancia del neoliberalismo y nosotros producimos emocionalmente, es decir, le damos a algo físico un valor emocional por lo que queremos conseguir. Y es también esto lo que habla el Big Data, también entregamos estos datos a estos productos físicos de forma totalmente voluntaria. En el último capítulo del libro Psicopolítica, el autor nos plantea un nuevo concepto llamado despsicolización. ¿En qué nos referimos a este? En cómo el hombre por fin logra su libertad y logra salir de este sistema. Pero también nos hace un recuento de lo que es Big Data y Big Brother. Esa libertad, entre comillas, que nos dan, pero en realidad no existe en el neoliberalismo. Finalmente, y a propósito del capítulo de biopolítica, como crítica al autor, quizás le faltó profundizar en las enfermedades biológicas que se desarrollan a partir de este sometimiento psicológico dentro del sistema neoliberal, como por ejemplo somatizar enfermedades tales como colon irritable, jaqueca crónica y desarrollo de enfermedades más graves. En este caso, Paula, ¿cuál es la importancia del contexto histórico y político de este texto? Como contexto histórico estamos bajo un sistema neoliberal en el cual se capitalizan nuestras emociones y nuestros sentires. La importancia y relevancia política tiene que ver cómo somos nosotros como sujetos políticos y cómo trabajamos en comunidad y en sociedad, si eso realmente está ocurriendo y qué nos depara para el futuro. Y por otro lado, la relevancia que tiene este texto y el poder conocerlo es, como decía Paula, la conexión que tenemos nosotros como sociedad, cómo yo me relaciono con Paula, pero también nos relacionamos a través de un computador, de un sistema.